Bueno, antes que nada quería agradecerles la invitación a participar de estas jornadas, especialmente el espacio para hablar de uno de los temas más difíciles y desafiantes de abordar cuando hablamos de salud y conservación y hablamos de los murciélagos. Bueno, mi nombre es Marcela Orozco, pertenezco al grupo de investigación en salud de los ecosistemas del Instituto de Ecología, Genética y Evolución en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Bueno, en la charla de hoy no voy a explayarme sobre las características biológicas distintivas de los murciélagos que los convierten realmente en especies únicas que cumplen roles irreemplazables en los ecosistemas que habitan, pero sí me voy a detener en una particularidad de este taxón, o al menos de algunas especies de este taxón, que tiene que ver con su capacidad como excelentes reservorios virales. Vamos a tratar de entender un poco cómo es que esto sucede, qué es lo que les confiere esta característica tan única. Fundamentalmente, cómo es que en ciertos escenarios con un fuerte impacto antrópico, como este que vemos en la foto, estos virus pueden saltar hacia las personas. Lo primero que vamos a hacer es definir qué son las enfermedades emergentes y las enfermedades reemergentes. Bueno, las enfermedades emergentes son aquellas enfermedades causadas por un agente infeccioso que se descubrió recientemente o un patógeno recientemente identificado o recién evolucionado a través de mutaciones, recombinaciones, etc. Son enfermedades que han aumentado recientemente su incidencia o rango geográfico o que han variado a veces sus hospedadores. Las enfermedades reemergentes son enfermedades que eran conocidas, que presentaron un problema de salud en el pasado, por ejemplo, pero que han reaparecido e incluso son aquellas que han aumentado su incidencia en los últimos años. Bueno, sabemos hoy con gran evidencia que justamente la actividad humana es la que está dando lugar a lo que llamamos estos drivers o impulsores de la emergencia y reemergencia de patógenos, que son los que vamos a ver ahora. Los impulsores antropogénicos son básicamente estos impulsores, conductores que están afectando la resiliencia de los ecosistemas, que es una de las particularidades de los ecosistemas sanos o en equilibrio, ¿sí? Junto con la organización y con el vigor. Bueno, la resiliencia, muchas veces esa capacidad de los ecosistemas de recuperarse ante el daño, es lo primero que se afecta y está atravesada directamente por estos que son los impulsores antropogénicos. Quizás la primera y una de las más importantes cuando hablamos de desequilibrios ambientales son los cambios en el uso de la tierra, y no solo de la tierra, sino también del agua. Estos cambios, como ustedes saben, generan modificaciones a diferentes escalas, desde escalas de paisaje hasta los patrones de dispersión de un montón de especies, incluidas vectores y hospedadores y microorganismos. Por otro lado, tenemos el comercio mundial de especies, el comercio ilegal o poco regulado, ¿sí? En ese marco, una enorme variedad de especies bajo condiciones de estrés inigualables se expone no solamente a los patógenos de su propia especie, sino también a patógenos de otras especies que en otro escenario jamás se habrían encontrado. Tenemos animales domésticos, personas, animales silvestres de diferentes regiones que confluyen en esos mercados de animales, los llamados mercados húmedos, por ejemplo, donde el bienestar animal está absolutamente ausente. Por otro lado, tenemos el cambio climático, que es, siempre lo dejo para lo último, porque es ese gran paraguas, ¿no? Atravesando, impactando en gran medida la ecología de las poblaciones animales y vegetales que ya están bajo el efecto de los cambios en el uso de la tierra, la desertificación, el derretimiento de los glaciares, todos ejemplos realmente muy potentes de lo que la humanidad parece hoy no tener mucha conciencia, ¿no? ¿Y por qué estos fenómenos se denominan impulsores, no? Bueno, básicamente porque son los que conducen a estos nuevos escenarios propicios para que ocurra la transmisión de patógenos en diferentes sentidos.
Fíjense en la primera imagen, vemos un área recién deforestada, donde, bueno, con suerte algunas especies encuentran nuevos refugios, aunque a veces estos refugios están cerca de las personas, mientras que otras especies están condenadas a extinguirse. En la segunda imagen vemos el escenario de la transmisión de MERS, que es un coronavirus del que vamos a hablar después, que tiene como reservorios a los dromedarios, una especie con la que los humanos comparten muchísimos espacios y tiempos, sobre todo en la zona de Arabia Saudita y en el Cuerno de África. La tercera y la cuarta imagen, bueno, ya hablamos de esto, son los mercados de animales, caracterizados por el hacinamiento, la mala alimentación, la convivencia entre diversas especies, todas variables que sin duda conducen a sistemas inmunes muy débiles, individuos altamente susceptibles a cualquier agente patógeno que aproveche ese escenario para multiplicarse. Y es así entonces como surgen los patógenos emergentes. Pongo acá algunos casos de lo que llamamos la tormenta perfecta, ¿sí? La tormenta perfecta es el spillover, el salto, derrame, ¿sí? El salto de un patógeno de una especie a otra en un contexto ambiental antropizado, perturbado, ¿sí? La buena noticia es que esto no siempre ocurre, ¿no? Deben alinearse muchísimos factores para que esos saltos ocurran, ¿sí? Porque si no estaríamos atravesando continuamente este tipo de procesos con graves implicancias para la salud global, ¿no? O sea, si bien estos procesos muchas veces ocurren, no tienen consecuencias tan desfavorables como es una pandemia, los procesos van ocurriendo en tasas variables a lo largo del tiempo. Bueno, cuando revisamos la bibliografía, vemos que solamente mirando los coronavirus, el 54% de los coronavirus conocidos están asociados con murciélagos. Miramos un mapa mundial donde marcamos las enfermedades emergentes más importantes que atravesó la humanidad, muchas de ellas aún vigentes, y vemos que en una gran cantidad de casos, especialmente en las enfermedades más graves, los murciélagos han sido parte. Y nos preguntamos por qué los murciélagos, ¿no? Bueno, hay muchísima bibliografía que nos ilustra sobre esto, incluso hay un trabajo muy interesante que compara roedores y murciélagos, poniendo en relieve las características de unos y de otros como reservorios de patógenos. Bueno, sin duda ganan los murciélagos, se destaca en mucha bibliografía que son reservorios virales únicos. Y acá voy a hacer una salvedad. Si bien los murciélagos desarrollaron mecanismos que les permiten controlar rápidamente infecciones con patógenos que son intracelulares, generalmente virus, no les va tan bien cuando se trata de patógenos extracelulares, ¿no? La prueba de esto es el efecto que ha tenido el síndrome de nariz blanca. Ahí vemos el brote en Estados Unidos. Sabemos que este síndrome ha devastado poblaciones de varias especies de murciélagos en muchas partes del mundo. Bueno, pero para entender esta capacidad de los murciélagos, vamos a hacer un pequeño repaso por lo que son los mecanismos del sistema inmune. Todos sabemos que en la mayoría de los vertebrados, cuando ingresa un agente viral a un organismo, se desencadena en primer lugar lo que es la respuesta inmune innata o respuesta natural, ¿sí? Esa respuesta que tiene como finalidad inhibir la infección. Después se desencadena lo que es la respuesta inmune adaptativa o adquirida. Pero bueno, la primera, ya dijimos, es esta primera línea de defensa contra los agentes patógenos, es la respuesta inmune innata. Tenemos un virus entonces que ingresa a las células, se libera material genético viral en el citoplasma celular. Por supuesto, esa misma infección va a causar un daño dentro de la célula, lo que va a resultar en el escape del propio material genético de la célula, del núcleo, de las mitocondrias, de los lisosomas, hacia el citoplasma, ¿sí? Y tenemos entonces que el material genético viral junto con el ADN del hospedador van a desencadenar esta respuesta inmune innata. En los vertebrados, ¿sí? Estas células del sistema inmunitario, especialmente los macrófagos, están dotadas de algunos receptores, que son esos que ven ahí en color negro, que se llaman receptores de reconocimiento de patógenos, ¿sí? Son receptores celulares. ¿Qué hacen estos receptores? Reconocer el ADN citoplasmático.
Bueno, ¿y qué hacen? Dan origen, una vez que lo reconocen, dan origen a una secuencia de eventos que determina lo que es la respuesta inflamatoria, lo que conocemos como la respuesta inflamatoria, que se caracteriza fundamentalmente por la cascada de citoquinas que da lugar a la producción de interferones, entre ellos el interferón beta, ¿sí? Que es el que caracteriza de algún modo todo lo que es esta cascada de citoquinas, ¿no? Y vamos a tener que ocurre el reclutamiento de esa manera y la activación de macrófagos, otros monocitos fagocíticos y las células natural killer, y además se impulsa en paralelo la diferenciación de los linfocitos T del sistema inmunitario adaptativo, ¿no? Dando lugar a lo que es la respuesta inmune adaptativa. Esto es como la generalidad, ¿sí? Ahora bien, existen 4 familias de estos PRR que reconocen patógenos. Una de esas es la de los receptores TLR, ¿sí? Que son estos que ven en verde. Estos receptores TLR son capaces de reconocer el ARN y el ADN viral y estimulan otra vía inmunológica que se llama STING, que se las voy a mencionar porque después vamos a hablar de los murciélagos y vamos a ver particularmente qué característica tiene esta vía en los murciélagos. La activación de estas vías entonces va a dar lugar a la activación de proteinquinasas que a su vez activan ciertos factores que estimulan la transcripción de los genes de interferón y por supuesto la producción de otros interferones. Por otra parte, vamos a tener, y obviamente sigue la misma cadena que vimos recién. Por otra parte, tenemos otros receptores que son los que ven acá en amarillito, que son los NLR, ¿sí? Es, uno de estos receptores muy estudiado es el que se llama P3 y hay otro que se llama IM2. Se los voy a mencionar, ya les voy a mostrar por qué, porque son proteínas que tienen la capacidad de formar lo que se denominan los inflamasomas, ¿sí? Bueno, ¿qué son los inflamasomas? Bueno, son plataformas proteicas, ¿sí? Que permiten la activación de otra vía, que ven ahí, es la caspasa 1, ¿sí? Que activa interleuquinas. Las interleuquinas son otras citoquinas, ¿sí? En este caso, las interleuquinas que se activan son la 1 beta y la interleuquina 18, que dan lugar a el proceso de muerte celular inflamatoria o piroptosis. Bueno, hasta acá resumimos en líneas muy generales lo que es el funcionamiento de la respuesta inmune innata en humanos y en otras especies muy estudiadas como son los roedores, ¿no? Pero resulta que justamente esta respuesta inmune natural, inicial, la primera línea de defensa, es la que diferencia a los murciélagos cuando hablamos de respuesta inmune. Entonces, fíjense acá, vamos a ver el mismo gráfico, pero vamos a ver qué es lo que sucede en los murciélagos. Bueno, podríamos decir que los murciélagos son capaces de mantener un delicado equilibrio entre lo que es la respuesta inmune antiviral y la respuesta inflamatoria, ¿sí? Lo que se dice es que los murciélagos lograron una respuesta efectiva pero no excesiva a los virus. Voy a mostrarles resultados de algunos trabajos que van a ver al final de la presentación, pero se imaginan que caracterizar el sistema inmunológico en los murciélagos es uno de los grandes retos actuales, ¿no? Como van a ver más adelante, entender el sistema inmune tan complejo podría ayudar a comprender mejor el envejecimiento, a combatir el cáncer y por supuesto a entender estos procesos inflamatorios. Bueno, volvamos al gráfico inicial. Sabemos entonces que la inflamación excesiva es perjudicial para la mayoría de los vertebrados, lo que se relaciona directamente con la gravedad de una patología. Sin ir más lejos, ustedes saben que muchos de los daños causados por el COVID están asociados a respuestas inmunes exacerbadas. Bueno, una de las líneas entonces que los murciélagos podrían tener atenuada básicamente es precisamente la cascada de citoquinas, ¿no? Em, los murciélagos serían capaces de suprimir los efectos patológicos de la inflamación excesiva inducida por los virus, amortiguando esta respuesta inicial de los PRR de la que hablamos recién. Por otro lado, también se sabe que los murciélagos pueden tener menos variantes de interferones. Bueno, si bien no se puede generalizar porque existen muchísimas especies de murciélagos, como ustedes saben, y no todas fueron estudiadas, voy a mostrar algunos ejemplos de vías atenuadas que fueron ya estudiadas en otras especies. Bueno,
En referencia a esta vía, que es la activación del interferón dependiente de Sting, algunos estudios recientes demostraron que la vía justamente puede estar atenuada por una mutación puntual que reduce la funcionalidad de Sting. Esta mutación en Sting en los murciélagos hace que la respuesta, la activación de interferones, sea mucho menos eficaz. Por otro lado, les había contado sobre los receptores NLR, ¿no? Que son el P3 y el LIME2. Bueno, estos también, lo primero que les cuento es que hace muy poco se descubrió que el P3 es capaz de detectar una amplia gama de virus emergentes, como los coronavirus que conocemos, y bueno, pareciera que el funcionamiento de estos receptores está amortiguado a través de diferentes mecanismos en los murciélagos. Algunos son mutaciones, alteraciones en la transcripción. Bueno, lo que ocurre entonces es una menor activación de la caspasa 1, menos activación de las citoquinas inflamatorias, estas que les mencionaba, las interleuquinas 1B y 1 beta y la interleuquina 18, y por supuesto una menor piroptosis, ¿sí? Una menor tasa de muerte celular. Algo muy importante destacar es que esta reducción de estas respuestas inflamatorias no tiene ningún efecto sobre la carga viral, lo que nos hace pensar que en realidad estamos ante una mayor tolerancia, ¿sí? Inmune innata de los murciélagos ante este tipo de situaciones. Por otro lado, además de estas vías atenuadas que les mostré recién, los murciélagos tienen otras particularidades. Por ejemplo, algunas especies de murciélagos desarrollaron un mecanismo que es capaz de suprimir la expresión de este factor que ven en violeta, que es el factor de necrosis tumoral alfa, que es una citoquina inflamatoria clave, ¿sí? Bueno, algunos entonces murciélagos desarrollaron un mecanismo para suprimir la expresión de ese factor. Y algo muy interesante que sucede en los murciélagos es lo que se denominan respuestas constitutivas, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esto. Hay un estudio muy reciente que demostró que no pasa lo mismo con todos los interferones. En algunas especies de murciélagos, los genes del interferón este alfa, que ven acá, se expresan de manera constitutiva en los tejidos. ¿Qué es lo que significa esto? Que se expresan en células de individuos que no están estimulados por virus, es decir, que su expresión no está afectada por la infección viral. Esto lo que genera es una respuesta que se llama siempre activada, ¿sí? Que eso les permite dar una respuesta mucho más rápida ante la presencia de un virus. Este interferón de funcionamiento permanente es el que funciona como una alerta temprana. Esto es un patrón absolutamente inusual que hasta ahora no se describió en ninguna otra especie. Esta respuesta inmune que les muestro hasta acá, tan robusta, podría explicar entonces la existencia de células que están protegidas de algún modo a la infección, donde los virus podrían aumentar las tasas de replicación sin causar daños en el hospedador, ¿sí? Es decir, sin enfermarlos, y dándoles la capacidad a los murciélagos de coexistir con muchos virus, por supuesto, como decíamos recién, sin enfermarse. Bueno, pero la pregunta es cómo llegan los murciélagos a tener este sistema inmune tan especializado. La respuesta posiblemente esté en el vuelo, ¿sí? En básicamente 64 millones de años de evolución adaptativa. Como ustedes saben, los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de un vuelo sostenido, que el vuelo es un modo de locomoción que es realmente metabólicamente muy costoso. Las tasas metabólicas que alcanzan los murciélagos son altísimas, son 3 veces mayores que las de mamíferos terrestres que tienen un tamaño similar. Esto implica una gran demanda de energía. Por ejemplo, los murciélagos que consumen néctar catabolizan la dieta en aproximadamente 8 o 10 minutos después de la ingesta. Seguramente lo saben mejor que yo. Hay una adaptación que es bastante conocida, que es la alteración de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca aumenta muchísimo, como saben, durante el vuelo. Pero después, para compensar, tienen periodos de bradicardia cíclica 5 o 7 veces por hora durante el periodo de reposo, lo que los ayuda, lógicamente, a conservar algo de la energía disponible, a ahorrar energía. Bueno, volvamos al vuelo entonces. Durante el vuelo las tasas metabólicas se elevan y eso se acompaña de la producción de radicales libres, ¿sí? Ahí está la clave de todo.
radicales libres y otras sustancias que son tóxicas para las células. Esto genera un daño celular, ¿sí? Eh, que está determinado precisamente por altas concentraciones de ADN citosólico en las células de murciélago. Ya vimos lo que pasaba cuando había mucho ADN, se desencadenaba esa respuesta inflamatoria que vimos recién. Si la respuesta de los murciélagos a la presencia del ADN citosólico fuera como la de un humano o la de un ratón, seguramente morirían por los efectos de la inflamación que vimos al principio. Bueno, los murciélagos pueden haber evolucionado entonces para mitigar el estrés oxidativo que durante actividades metabólicamente costosas como es el vuelo se generan, ¿no? Entonces, para eso lograron muchas adaptaciones. Em, por supuesto, hubo muchos estudios a lo largo del tiempo que trataban de dilucidar qué era lo que ocurría. Al principio se pensaba que tal vez los murciélagos producían menos radicales libres que otras especies. Después esa teoría se perdió, se empezó a estudiar que en realidad lo que había era algunas enzimas que limpiaban los radicales libres, algunas enzimas antioxidantes endógenas que lo que hacían era limpiar rápidamente los radicales libres ahí donde se producían en las mitocondrias. Sin embargo, en realidad, lo que se postula hoy es que esa exposición excesiva al ADN citosólico de las células de murciélago durante el vuelo es la que podría haber presentado una fuerte presión de selección genética para reducir precisamente la activación de los PRR. ¿Sí? Para poner un ejemplo puntual de lo que vimos hasta ahora, la mutación que les contaba de Sting podría haber estado impulsada evolutivamente para tolerar esa sobreactivación de la vía, causada por el ADN citosólico que se genera durante el vuelo. Bueno, esto nos va a llevar a pensar que las adaptaciones que vemos hoy al vuelo de los murciélagos podrían haber impulsado los diferentes mecanismos de amortiguación y que la inmunidad y la tolerancia en estas especies se encuentran en equilibrio. ¿Sí? Un poco lo que decíamos al principio. Voy a hacer una mención a lo que se llamó la hipótesis de la fiebre, una hipótesis que postulaba que la respuesta inmune de los murciélagos estaba orientada a una reducción activa de la carga viral, ¿sí? Una reducción activa y efectiva de la carga viral. La hipótesis lo que dice es que las temperaturas elevadas que experimentan los murciélagos en el vuelo disminuyen las cargas virales y eso les permite ser buenos reservorios virales. Hoy, en cambio, lo que se postula es que los virus se adaptaron a esas altísimas temperaturas durante el vuelo y esa adaptación podría explicar la alta patogenicidad de los agentes, sobre todo de estos agentes que conocemos como el SARS, el MERS. Eh, y justamente se ve ese efecto cuando se propagan a otros hospedadores mamíferos que son incapaces de montar una respuesta de fiebre, de temperatura tan alta como la que alcanzan los murciélagos durante el vuelo. Cabe destacar que la patogenicidad es la capacidad absoluta que tiene un agente infeccioso para causar enfermedad en un hospedador y que es algo cualitativo, ¿sí? Es la capacidad de causar enfermedad. Bueno, por otro lado, dado que la respuesta inmune innata que despliegan los murciélagos es realmente muy rápida, los virus que ingresan deben reproducirse rápidamente, ¿sí? Debe haber altas tasas de replicación viral. Algunos estudios lo que sugieren es que el sistema inmunológico de los murciélagos podría impulsar la virulencia de algunos virus, al obligarlos a replicarse más rápidamente para poder infectar y sobrevivir. Sí, es importante destacar que la virulencia es el grado de patogenicidad, es algo cuantitativo, es una medida del daño, podríamos decir. Bueno, hasta aquí, como pueden ver, los murciélagos realmente funcionan como excelentes, maravillosos reservorios virales, ¿no? Pero ¿cómo transmitimos esta información? Es una pregunta que es un gran desafío, ¿no? Muchas veces las estrategias para transmitir estas cuestiones y para proteger a los murciélagos están centradas en reivindicar los roles importantes que cumplen en los ambientes que habitan, ¿no? Como la polinización, la dispersión de semillas, el control de plagas. Estas son unas fotos muy interesantes que encontré armando esta presentación que muestran precisamente murciélagos consumiendo algunos artrópodos que afectan al venado de cola blanca en Estados Unidos.
Pero rara vez estas estrategias están destinadas a posicionar a los murciélagos como centinelas de la salud de los ecosistemas. Y ese es el punto que, a mi juicio, sería interesante empezar a abordar con más frecuencia, ¿no? Voy a poner el ejemplo de Nipah, de paso voy a contarles un poquito sobre la enfermedad. El virus Nipah es un paramyxovirus, cuyos reservorios naturales son los murciélagos frugívoros Pteropus. El primer brote ocurre en Malasia a fines de los 90. Y miremos esta infografía, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, en principio los murciélagos frugívoros mantienen el virus y se alimentan de savia de estas palmeras. O sea, lo primero que vemos son las palmeras. El virus puede sobrevivir en soluciones azucaradas, en la pulpa de la fruta, por ejemplo, y como pueden ver en toda esta línea de transmisión, esta cadena de transmisión, se transmite a las personas por el consumo o la cosecha de los frutos y también se transmite a los cerdos que terminan entonces diseminando a través de los productos de los cerdos el virus por distintas regiones a través del alimento contaminado. Pero la pregunta es, ¿cómo llegan los murciélagos frugívoros a tener que alimentarse de esas palmeras que vemos ahí? Bueno, en esta región, antes de que la producción de palma aceitera fuera masiva, los murciélagos vivían en ecosistemas naturales, ¿no? Cuando se deforesta para producir, muchas especies migran en busca de nuevos ambientes donde encuentran otros frutos, árboles frutales, ¿sí? Y encuentran precisamente los frutos de la palma y se alimentan de ellos. Esto a su vez no ocurre en cualquier lado, ocurre precisamente en sitios donde la producción de palma se asocia con la producción porcina. Los cerdos se alimentan con los frutos contaminados, actúan como hospedadores intermediarios y amplificadores del virus, ¿sí? Y generan lo que es un contexto, un entorno cercano, donde tenemos frutales, murciélagos frugívoros, cerdos y humanos, y esta es la base de la aparición y la propagación del virus Nipah. Pero ustedes fíjense que la infografía no incluye lo que es el origen precisamente de este ciclo, ¿sí? Que es precisamente la deforestación, el daño ambiental, que da lugar a todo este sistema que vemos representado en la infografía. ¿Qué pasa con SARS? Bueno, resulta que acá en esta imagen podemos ver las cuevas de Yunnan, en China. Hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, en el 2017 se descubrió que en estas cuevas vivían distintas especies de murciélagos y que precisamente entre todas las especies de murciélago se encontraron todos los componentes del genoma del SARS-CoV-1, ¿no? Incluidos algunos genes altamente variables y que precisamente lo que había dado origen a este virus que provocó la epidemia fueron eventos de recombinación secuencial entre precursores de estos SARS en distintas especies de murciélago. Esto se descubrió hace muy poco, relativamente poco, y también es la base del estudio actual sobre el origen del SARS-CoV-2, ¿no? Pero bueno, vamos un poquito más atrás. ¿Qué es lo que genera esta situación de contacto, este escenario de transmisión fácil entre los virus que circulan en ambientes naturales y las personas? Bueno, precisamente estos mercados de animales, ¿no? Acá vemos una imagen de mercados de animales en China, una lista de precios de todos los animales que se vendían, por lo menos hasta antes de la pandemia, en estos mercados. Entonces, me parece que es muy importante empezar a situarnos ahí, empezar a trabajar sobre esos aspectos que realmente están muy desatendidos cuando hablamos de este tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, y para trabajar en estos aspectos, nada más importante que reconocer el vínculo entre las enfermedades de los animales domésticos y silvestres, las enfermedades humanas y el funcionamiento de los ecosistemas, ¿sí? Todos estos compartimentos están atravesados por una serie de factores que tienen que ver con cosas que ya venimos hablando hace rato, como la globalización, la urbanización, cómo eso afecta la velocidad de transmisión,
Por otro lado, cómo el funcionamiento de los ecosistemas está afectado por la pérdida de la biodiversidad o la intensificación agrícola, la extracción de recursos naturales. Y algo que no es menor, que tiene que ver con em, cómo los animales domésticos y silvestres comparten diferentes tipos de ambientes y qué posibilidades hay de que ocurran estos spillovers o spillbacks de los que hablábamos en un principio. ¿Sí? Para eso, algunas disciplinas como la medicina de la conservación se han especializado para poder abordar de manera integral este tipo de problemáticas, ¿no? En torno a poder conservar estas especies que nos importan tanto. Algo que es un tema clave en este contexto actual de pandemia, ya saliendo ojalá de la pandemia, es la evidencia natural y experimental que existe sobre la transmisión de SARS-CoV-2 entre especies, ¿sí? Desde los humanos, fundamentalmente, los principales reservorios actuales de SARS-CoV-2, hacia diferentes especies silvestres de manera experimental y de manera natural, tanto en cautiverio como en libertad, ¿sí? Tenemos los casos de los leones y tigres de Bengala en Estados Unidos, tenemos los emblemáticos casos de los bisones alrededor del mundo, que no solo se demostró que los bisones se habían contagiado del SARS-CoV-2, posiblemente a partir de humanos, sino que la circulación del SARS-CoV-2 en esas granjas productoras de bisones había dado lugar a la ocurrencia de variantes, ¿sí? A una nueva variante que circuló en algunas regiones y que a su vez ese virus había vuelto a pasar a las personas, ¿sí? Eso es absolutamente clave para poner en alerta todos los sistemas de control, ¿no? Por otro lado, en algunas partes del mundo se puso énfasis en trabajar sobre análisis de riesgo. Por ejemplo, este es un análisis de riesgo para los murciélagos de Estados Unidos que se publicó enseguida cuando se conoció la posible susceptibilidad de los murciélagos al virus. Y habrán visto en estos últimos tiempos las noticias sobre la transmisión en diferentes sentidos del SARS-CoV-2, la transmisión en estos venados de cola blanca, tanto en cautiverio como en vida libre en Estados Unidos. Estos venados ocupan áreas urbanas en Estados Unidos, tienen un estrecho contacto con las personas. Entonces esto dio lugar a muchos mecanismos de alerta y a tratar de entender qué es lo que está pasando y cuáles son los desafíos que nos esperan a futuro, ¿no? En relación a esto, ¿qué es lo que sucede con los murciélagos? Bueno, ustedes ya han venido trabajando en comunicados oficiales, hay comunicados y recomendaciones a nivel internacional y también nacional. Justamente ayer veía un artículo que hablaba de la gran amenaza de la que nadie habla, que es justamente el riesgo de spillback, y muchos trabajos que mencionan entonces estas posibilidades de transmisión, de vuelta del virus desde las personas a especies de fauna silvestre y qué podría suceder, ¿no? La posibilidad de que ocurran nuevos reservorios a lo largo del mundo, etcétera. Esto es algo que hoy resulta muy importante de abordar. Y nada más importante, nada mejor para abordar estas cuestiones y estos nuevos desafíos que nos esperan que estas estrategias integradas como la medicina de la conservación, una salud, que ponen el esfuerzo precisamente en estas áreas de interfaz, donde la transmisión puede ser más factible, ¿sí? Y sobre todo el hecho de poder expandir las colaboraciones y las comunicaciones interdisciplinarias para poder tener realmente un enfoque colaborativo de este tipo de problemáticas. Claramente esto tienen que ser estrategias mundiales. Bueno, con esto ya me despido, les agradezco mucho la atención y quedo atenta a posibles preguntas.